Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957. El crimen de su pequeño vecino lo cometió un día antes de su cumpleaños número 11. Pero, posiblemente, el origen de esta acción monstruosa e imperdonable se haya macerado lentamente desde los días de su primera infancia. Como la propia asesina contó años después para un libro sobre su vida escrito por la periodista Gita Sereni. La madre de Mary tenía tan solo 17 años cuando la tuvo a ella, y siempre la consideró un estorbo. Adicta y alcohólica, la mujer intentó de diversas maneras deshacerse de su pequeña bebé. Le suministraba drogas, algo que le provocó una sobredosis al año de vida, y cuando era un poco más grande, le mezclaba pastillas en la comida. También los tabloides de la época, revolucionados por este caso, aseguraban que Betty había arrojado una vez a su hija desde la ventana, provocándole un fuerte golpe en la cabeza. Pero eso no fue todo. Consumida por su adicción, Betty se volcó a la prostitución y hacía participar a Maribel, de apenas 5 años. La madre la entregaba al mejor postor. Así fue como un pedófilo abusó de ella cuando la niña tenía tan solo 8 años de vida. Ante tales aberraciones, Maribel se volvió inexpresiva y taciturna, y comenzó a ejercer actos de crueldad. Torturaba a los animales del barrio, y una vez, una maestra de su escuela evitó que estrangulara a un compañerito de clases. La historia criminal de esta niña parece comenzar con la aparición del cadáver del pequeño Martin Brown en una casa abandonada del humilde y precario barrio de Scotswood, en la ciudad de Newcastle, en el noreste de Inglaterra, el 25 de mayo de 1968. Entonces, nadie sospechaba que había sido asesinado. Había salido a jugar a la calle, como tantos otros chicos del barrio. Se perdió y lo encontraron sin vida. El niño tenía el rostro con sangre y saliva, y un frasco de pastillas cerca de una de sus manos. Podría haber sufrido un accidente, una caída, pero la autopsia reveló que lo habían estrangulado y le habían pegado un golpe en la cabeza. Luego de la muerte de Martin, sucedió el episodio en el que Maribel visitó a la mamá de su vecino y le pidió ver su cadáver. Entonces, Mary ya se encontraba acompañada de su amiga Norma, curiosamente también de apellido Bell, pero sin parentesco, una menor de 13 años que la seguía a todas partes y le hacía la segunda en sus canallescos actos, que consistían básicamente en maltratar, amenazar y golpear a los otros chicos del barrio. Un día, ambas ingresaron a una guardería en Scotswood, destrozando varias cosas del lugar, y dejaron una nota autoincriminatoria sobre la muerte de Martin, que nadie en ese momento tomó en serio. «Yo asesiné, así que volveré a hacerlo», decía el papel hallado por la policía. El 31 de julio de ese mismo año, otro niño de la localidad apareció muerto en un terreno baldío. Brian Howe, de 3 años, vecino de la misma calle de White House, donde vivía Maribel. Salió a jugar y no regresó. Su familia encendió la alarma hasta que lo encontraron. Esta vez no había dudas, lo habían asesinado. Al menor lo estrangularon tal como a Martin, y tenía además una letra marcada en el vientre con una hoja de afeitar. En principio parecía una N, que fue modificada para ser una M. Además, con una tijera le habían cortado mechones de pelo y le hicieron cortes en las piernas y en los genitales. La actitud sospechosa de las dos niñas tras el crimen alertó a la policía, que puso la vista sobre ambas. La hermana de Brian, el menor asesinado, aseguró además que Maribel le había dicho a ella dónde podía encontrar a su hermano,
cuando todos los vecinos aún estaban en plena búsqueda. En el primer interrogatorio que les realizó el detective local James Dobson, las dos muchachas respondieron con evasivas y contradicciones. Mary se mostró fría y manipuladora, pero cometió el error de mencionar las tijeras como el arma con el que hirieron a Brian, cuando nadie se lo había dicho. Más tarde, cuando Dobson observó que Maribel se paraba en el frente de la puerta de la casa de Brian y hacía bromas a los familiares, o se pasaba todo el tiempo frotándose las manos y sonriendo, volvió a la carga y las detuvo a las dos. En la estación de policía de Newcastle West End, ambas fueron encerradas y desde cada una de sus celdas se gritaban insultos y acusaciones. Finalmente, Maribel confesó, contó que había cometido los crímenes. Lo hice únicamente por el placer y la emoción de matar, dijo, sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Norma, que permaneció también detenida a la espera del juicio que atravesarían ambas, también declaró lo que relató su amiga el día de la muerte de Brian. Apreté su pescuezo y presioné sus pulmones. Así es como los matas. El 5 de diciembre de 1968 comenzó el juicio contra las dos menores. Norma se quebró en un par de oportunidades, pero Maribel siempre estuvo impasible. Daba respuestas astutas y desafiantes. Pero las pruebas presentadas y su propia confesión, la niña no tuvo muchas oportunidades de obtener la absolución. Fue condenada pocos días después, el 17 de diciembre, a cadena perpetua, por el cargo de homicidio de los dos menores. Aunque la condena fue de acuerdo con lo que indicó el jurado, la de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. La crónica de la sentencia publicada en el diario británico The Guardian daba cuenta de que la niña por primera vez se echó a llorar cuando escuchó su sentencia. El juez Cusack señaló entonces que Maribel era peligrosa y que había un riesgo muy grave para otros niños si no se la vigilaba de cerca. Tengo poder para ordenar una pena de prisión, y me parece que ningún otro método para tratar con ella en las circunstancias es adecuado, añadió el magistrado. Casi como para reconfirmar la opinión del juez, la propia Maribel había declarado en el juicio que le gustaba herir a los seres vivos, animales y personas que son mucho más débiles que yo, a los que no se pueden defender. David Westbury, psiquiatra del Ministerio del Interior de Gran Bretaña, señaló en el juicio que la niña tenía un trastorno psicopático y que necesitaba un periodo de tratamiento que podía durar varios años. Norma, en tanto, fue declarada inocente. El jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga, que aunque era 2 años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Hoy, aquella niña es una mujer libre. Permanece en el más absoluto anonimato, gracias a una ley que ella misma promovió y que protege la identidad adulta de quienes cometieron crímenes y cumplen su condena. Esa medida se conoce como la Orden Maribel. ¿Tú qué piensas sobre Maribel, la niña asesina de 11 años?